Buenos días muchachos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a revisar la guía de trabajo autónomo número 2 de educación cívica. Para empezar, voy leyendo las indicaciones y dicen así: lea con atención los temas, conceptos básicos y la seguridad ciudadana, los cuales fueron los primeros temas vistos en clase durante el curso electivo 2020. Luego dice, responda a las preguntas que se le formulan. Muy bien. Dice la pregunta número 1. Defina los siguientes conceptos: cívica, nación, Estado, Estado de Derecho, gobierno, ciudadanía, ciudadanía joven, habitantes, deberes, derecho, seguridad ciudadana, barrio, percepción de inseguridad, violencia y delitos. Luego dice la pregunta 2. Explique dos objetivos que tiene la educación cívica. Pregunta 3. Cite 3 elementos del Estado. Pregunta 4. Cite 2 derechos políticos que poseen los ciudadanos. Pregunta 5. Cite 3 causas de la inseguridad ciudadana. Pregunta 6. Cite 3 problemas que pueden resolver las organizaciones comunitarias. Número 7. Cite 3 tipos de comunidades existentes. Y número 8. Cite 3 razones por las cuales son discriminadas las personas. A continuación, voy respondiendo cada una de estas preguntas. Voy con la respuesta a la pregunta número 1. Dice así: cívica, asignatura que busca contribuir con la formación de buenos ciudadanos. También recuerden que esta asignatura busca enseñarnos nuestros derechos, nuestros deberes, los tipos de gobierno, los tipos de sistema político, así como el funcionamiento que tienen las instituciones del Estado. Luego dice nación, conjunto de habitantes de un país regidos por un mismo gobierno. También es el conjunto de personas que tienen características en común que viven en un determinado territorio. Luego dice Estado de Derecho. Incluye la división de poderes y otras funciones como la emisión de moneda. En un Estado de Derecho, muchachos, tanto las autoridades como los ciudadanos tienen que sujetarse a las leyes. Luego dice Gobierno. Organización política integrada por las personas e instituciones autorizadas para formular y dirigir los asuntos del Estado. Recuerden que en Costa Rica cada 4 años hacemos votaciones para escoger a nuestras autoridades. Luego dice ciudadanía, conjunto de derechos civiles y políticos correspondientes a los costarricenses mayores de 18 años. ¿Y cuáles son esos derechos? El derecho a ir a votar y el derecho de postularse para un puesto político como puede ser presidente, vicepresidente, diputados o alcalde. Luego dice ciudadanía joven, derechos y deberes que tienen los menores de edad. Pasamos con más definiciones de la pregunta número 1. Dice habitantes, conjunto de personas que constituye la población de una región. Y aquí tenemos que incluir tanto a nacionales como a extranjeros. Luego dice deberes, normas que debemos cumplir por principios éticos, religiosos o jurídicos. Son cosas, muchachos, que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque lo correcto, porque lo bueno, porque lo justo. Así, por ejemplo, ustedes tienen el derecho de estudiar, tienen el derecho de hacer las tareas que se les asigna. Yo como profesor, ¿qué deber tengo? De preparar mis clases, de llegar temprano al liceo, por ejemplo, de enviar los materiales de trabajo mediante diferentes métodos. Esos son deberes. Luego dice derecho, facultad de hacer o exigir lo que la ley me permite. O sea, es hacer todo lo que las leyes nos permiten. Muy bien. Luego dice seguridad ciudadana, condición personal objetiva y subjetiva de sentirse libre de temores a su seguridad. Es cuando yo estoy en un lugar y me siento tranquilo, no siento ninguna amenaza a mi integridad personal. Todo esto, muchachos, es seguridad ciudadana. Luego dice barrio, cada una de las partes en que se dividen los pueblos grandes y sus distritos. Así, por ejemplo, en Alajuela encontramos diferentes barrios, lo mismo que en Escazú, en San José, en Cartago y en cada una de las ciudades de nuestro país. Luego dice percepción de inseguridad. Es la inseguridad como la percibe o interpreta la persona. Por ejemplo, para mí puede ser muy peligroso viajar en autobús, pero puede que para otra persona no sea tan peligroso. Luego dice violencia. Uso intencional de la fuerza como amenaza contra sí mismo o contra otras personas. Es cuando utilizamos la fuerza para lastimar a otras personas.
Y por último, ¿qué es el delito? Es el quebrantamiento de la ley, es cuando irrespetamos las leyes. Y esta es la respuesta a la pregunta número 1. Voy con la pregunta número 2 con la respuesta que tiene que ver con los objetivos de educación cívica. 1. Contribuir con la formación ética de personas para el ejercicio responsable de sus derechos y deberes. 2. Promover el interés por conocer la realidad nacional e internacional. 3. Fortalecimiento de valores en las personas. 4. Conocer las instituciones del Estado. Y 5. Formación de personas críticas. En pocas palabras, ¿qué busca Cívica? Que conozcamos nuestros derechos, nuestros deberes, que conozcamos la realidad nacional e internacional. Y también que conozcamos cómo funcionan las instituciones del Estado. Entonces se puede resumir algunos de los objetivos que tiene la educación cívica. Luego la pregunta 3, que tiene que ver con los elementos del Estado, son población, territorio y gobierno. Luego esta es la pregunta 4, sobre los derechos que tenemos los ciudadanos. Tenemos derecho de votar y tenemos derecho de postularnos para un puesto político. Esto ya lo dije antes. Recuerden que en nuestro país las votaciones son cada 4 años, tanto las municipales como las nacionales. Luego la pregunta 6, ¿con qué tiene que ver? Sobre cuáles son las causas del aumento de la inseguridad. Menciona algunos por desempleo, por pobreza, por educación incompleta, ¿verdad? Pero esa era la pregunta número 5, disculpen. Voy con la pregunta número, ya les digo, 6. Cite 3 problemas que pueden resolver las organizaciones comunitarias. Menciona algunos. Problemas de delincuencia, problemas de contaminación ambiental, el uso de desechos y la falta de áreas recreativas. Y aquí hay que ser conciencia en algo. Aunque tuviésemos al mejor presidente del mundo o al mejor alcalde del mundo, ellos no pueden arreglar todos los problemas. Los ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte para resolver los problemas que existen. Luego dice la pregunta número 7, que tiene que ver con los tipos de comunidad. ¿Cuál es la respuesta? Una familia, un barrio, una escuela, una provincia, una región, un continente, el mundo. Estos son ejemplos de los diferentes tipos de comunidades que existen en el mundo. Y para terminar, la pregunta 8, ¿con qué se relaciona? Sobre las causas de la discriminación. Y menciona algunas: por nacionalidad, por etnia, por edad, por sexo, por orientación sexual, por grupo religioso que pertenezco. Y muy bien, muchachos, esta es la respuesta de esta guía Trabajo Autónomo de Cívica. Espero que sea de provecho. Buen día.